esta declaración, en realidad existe esa declaración que yo la pude advertir en NTN 24 en horas casi de la noche. Una amenaza contundente de Diosdado Cabello al presidente Maduro. Y allí se señalaba, esto denunció Henry Ramos Ayub, el pequeño, veterano, pero corajudo dirigente político de muchos años de Venezuela. Yo creo que es socialdemócrata, ¿no? O sea, coideario de Rodrigo Borja, para que la ciudadanía tenga más o menos, tome en cuenta el perfil. Cuando Borja era Borja, pues no, cuando era el líder de Izquierda Democrática, y ahora es un respetable expresidente silencioso. Bueno, mi enorme enhorabuena de poder, ¿cómo es esto de la radio tan importante, lo del periodismo? Unir a Francisco Rocha, mi noble compañero, al señor doctor Luis Bertesotto, un académico prestigiosísimo, escritor, pensador, y a un economista que a mí personalmente me entusiasma escucharle, y a un batallador como fue su señor padre, el exparlamentario Santiago Bucarán. El economista Santiago Bucarán Villasís les acompaña, queridos amigos y compañeros y público en general. Y queremos hablar de Venezuela. Venezuela. Índice de precios al consumidor en Venezuela. Allá podemos ir a parar, Dios no quiera. Índice de precios al consumidor cerró con una variación acumulada de 181%. En el cuarto trimestre del 2015, los precios acumularon una variación de 34,6. Aquí está. Caracas, durante el 2015, el índice de precios al consumidor presentó una variación acumulada, aquí está, de 181%. Esto dio a conocer el Banco Central de Venezuela este día jueves, recién ayer. El documento además explica que los precios acumularon una variación de 35% en el cuarto trimestre del 2015. Apelemos al conocimiento macro y económico de Santiago. Economista, un índice de precios de estas características quitarán de ahí, pues, no como decimos en la sierra. Ya en la costa, ¿cómo lo dicen ustedes? Buenos días, sí. Gracias. Bienvenido, economista. Y buenos días, Francisco y Luis. Este índice inflacionario ya de por sí es insostenible. Ahora, es un índice inflacionario que muchos analistas indican de que no está muy relacionado con la realidad. En gran medida, Venezuela tiene otros problemas que evitarían que la inflación sea mucho más grande, y es que no hay bienes ni servicios. Entonces, la escasez de bienes y servicios, justamente por un control de precios que no ha sido el más adecuado, ha generado, pese al control de precios, un nivel inflacionario sumamente grande. Este nivel inflacionario ha sido en gran medida producto de las políticas económicas del gobierno, que entre otras cosas ha sido el control de divisas y un ataque sistemático al sistema productivo, lo cual ha obligado que, dado ese ataque al sistema productivo, el gobierno tenga que importar, tenga niveles de importaciones sumamente altos, y estos niveles de importaciones han sido tan altos que ni los ingresos petroleros, cuando los ingresos petroleros eran saludables, podían compensarlo. Entonces, Venezuela no producía, tenía que importar, las importaciones eran sumamente caras, estas importaciones venían a suplir la falta de producto nacional, y para poder solventar estas importaciones, Venezuela tuvo que endeudarse, y actualmente la deuda es de casi 250 mil millones de dólares. Ahora, las medidas que se han tomado el día de ayer, que son medidas
tardías, pero necesarias. Entre otras cosas, dejar flotar, pero de una forma tímida, el tipo de cambio, cambiar el precio de la gasolina. Eso ha sido sumamente interesante, especialmente porque desde 1926 no se había cambiado la gasolina. La gasolina siempre ha sido considerada en Venezuela como un derecho natural. ¿Qué significa esto? Que las personas en Venezuela creen que como se produce petróleo, ellos tienen derecho a una gasolina barata. De hecho, una de las razones del Caracazo que se dio en los 80 fue justamente eso, la subida de los precios de la gasolina. En este momento, de hecho, esa es la razón por la cual Maduro dice: yo acepto mi responsabilidad en esta situación de subir los precios de la gasolina, pero los precios, pese a que han subido, si lo tomamos en comparación en valores de dólares, no son nada altos, llegan a 60 centavos, 40 centavos. Entonces tenemos vemos que el gobierno trata de corregir esa deficiencia en los precios de la gasolina. También vemos que ellos tratan, esta vez ya comienzan a hablar de que los precios de los productos no están alineados con los costos reales. Y van a hacer una revisión de los precios, porque estos no están relacionados con los costos reales, y es una revisión al alza. Luego, y aquí viene, o sea, lo que hace con una mano lo borra con el codo, en el sentido de que luego de corregir estos precios, genera una distorsión en en otro precio importante en la economía, que son los salarios. Al decir, bueno, voy a corregir estos precios, pero además les voy a subir el salario a ustedes un 20%, generando una distorsión adicional, lo cual al final del día va a seguir generando presiones inflacionarias, porque las correcciones que él vaya a hacer no van a ser suficientes, gracias al hecho de que generó otra distorsión con esta subida de los salarios. Ahora, una cosa adicional es que está siguiendo los consejos de muchos analistas venezolanos en lo que respecta a la devaluación. En lo que respecta a la devaluación, se dice que se lo hace más que nada para corregir el déficit fiscal, lo cual en Venezuela no es verdad. Porque una de las razones por la cual el déficit fiscal en Venezuela es muy alto es por el servicio a la deuda. Y el servicio a la deuda está en dólares. De ahí que al final del día, esto no va a corregir para nada. Sería una insignificancia. Exactamente. Si es que es necesario dos cosas. Primero, que corrija el tamaño del Estado, que corrija todo lo que es el crecimiento desmedido que ha tenido el Estado. Segundo, entrar a un proceso de reestructuración de deuda que es necesario, pero no va a poder conseguirlo hasta que no dé muestras de credibilidad y de seriedad. Es decir, para comparar un poquito, no exactamente en términos cuantitativos, pero para comparar un poquito el impacto que significaría socialmente hablando, sería como que aquí, si pusieran al nivel más o menos de costos de producción a las gasolinas, es decir, ya los derivados, en las 1.600 bombas o estaciones de servicio que ha habido en Venezuela, eso significaría que aquí suba el galón de gasolina siquiera unos $200. ¿Estoy exagerando? Porque lo que hicieron ayer es, pero nada, prácticamente nada. Sigue valiendo lo que ni siquiera una Coca-Cola en el desierto, pero absolutamente nada. Es un agua. Y ellos se respaldan en el hecho de que la subida de precios están en 1.000% y 6.000%, pero es 1.000% y 6.000% de cero. O sea, es absolutamente nada, como lo acaba de decir. Sí, la gasolina de 91 octanos pasa a costar $1, y la de 95, $6. 25 centavos a 100. Imagínense. Bueno, sigamos adelante. Se eleva la gasolina, más bien lo que podría provocar es impactos en el índice de precios al consumidor de otros bienes, especialmente de consumo para la alimentación de los venezolanos. Entonces, ahí hay un montón de categorías, 13 categorías que presentaron un crecimiento menor al promedio global. Bueno, esto entienden los economistas, y habrá oportunidad de que vamos a la política. Si esto va a ocurrir, si esto está ocurriendo en Venezuela, desde el lado económico, ¿qué está ocurriendo en Venezuela desde el lado político? Conocemos
y quiero que tengas la bondad de hacernos el seguimiento, Luis. Me refiero al doctor Luis Verde Soto. Dicen que hay 3 segmentos militares con su respectivo jefe. Maduro tiene uno suyo propio. Hay familias en donde le dicen al señor Diosdado Cabello el fascineroso. El fascineroso tiene un segundo y un tercero está ahí entre como que quiere volver a la auténtica democracia y de que sea la Venezuela que fue siempre en la época de la partidocracia venezolana. Entonces, ¿por qué son las historias tan paralelas, especialmente de Ecuador y de Venezuela? El asunto es que en términos políticos dicen que Maduro está con todas las ganas ya de salir del empleo. Ya está que no soporta. Ya habían bolas encendidas en el periodismo colombiano esta semana de que le había pedido ayuda al presidente Santos. Le estaba pidiendo lo que todos pueden suponer, pero no ha habido oportunidad que él lo niegue. Ayer se quejaba el expresidente Pastrana, no se quejaba, sino que comentaba que habiendo pactado, ¿no?, con Maduro, la presencia de él y de dos expresidentes de América Latina, el Diosdado Cabello se encargaba, el fascineroso que le dicen, se encargaba de disponer que llamen a los mismos autorizados para poder irlo a visitar. Le decía Pastrana, oye, ¿cómo le tratará? Pues presidente Maduro, te queremos ir a ver con fulano de tal, con otro expresidente, creo que era el boliviano y alguien más. Y el otro le contestaba que claro que les espera, que les manda, si es posible, 2 Mercedes-Benz que se han de tener de la época dorada al aeropuerto. Pero acto seguido recibió Pastrana una llamada de parte de que ni se asome a Venezuela. Que ni se asome a Venezuela. Era un recadito de el primero en mando. El que está mandando hasta este momento en Venezuela es Diosdado Cabello. Eso es lo que se supone, de manera que la solicitud del presidente Maduro al presidente Santos, no sé, Luis, si esto se vaya a cumplir. ¿Qué más conocen en el chisme de la colega República en mal estado? A ver, buen día, gratísimo estar con Santiago, Francisco y contigo. Mira, yo creo que información no tengo más allá de lo que se ve, pero sí algún seguimiento de lo que ocurre en Venezuela. Iniciando por tal vez el aspecto más cotidiano, qué está pasando con las Fuerzas Armadas. Lo evidente fue que luego del último momento electoral emergió un fragmento de las Fuerzas Armadas que hizo respetar el resultado electoral. Esto fue lo importante, esto fue lo significativo. Este grupo de las Fuerzas Armadas que planteó tiempos para que se den los resultados, que planteó que debe haber transparencia y que mantuvo en relativa calma el proceso electoral. Esta fue la primera cosa importante, porque al principio había una hegemonía absoluta de Diosdado Cabello, una posición más bien nacionalista de las Fuerzas Armadas, diferenciándose mucho, se dice, de la presencia cubana en Venezuela, y que así la presencia cubana estaría más cercana al presidente. Sin embargo, el hecho de que haya en este momento 3 fracciones de las Fuerzas Armadas, pues puede ser un elemento importante de quiebra de hegemonías. Ahora, lo significativo del caso venezolano es la fusión de 3 grandes cauces de crisis, ¿no es cierto? Uno primero es el económico, el análisis Santiago lo ha montado muy bien, de que lo hecho es más bien tenue frente a la magnitud del problema que tiene que resolverse. Es un ajuste demasiado suave frente a lo que se da atrás. Y evidentemente lo que pasa en Venezuela se parece mucho a lo que yo viví alguna vez en Bolivia y el proceso hiperinflacionario. En el momento que se desata un proceso hiperinflacionario no hay medida económica que lo detenga, y tampoco política, y creo que es el segundo problema que tiene Venezuela. Por un lado está este problema de profundización de la crisis económica,
Pero por otro lado está el tema de la profundización de su crisis política. Su crisis política tiene ya un cauce y un derrotero y una dinámica paralela, es decir, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ya no tiene este rato un curso de diálogo posible. Hay ya claramente establecida una meta del Legislativo, que es el reemplazo del presidente Maduro, y hay una meta establecida por el presidente Maduro, que es ignorar al Legislativo y funcionar más bien con una corte de justicia travesti, digamos, transfigurada, que juega los roles de parlamento. Entonces yo creo que por ahí tienes un segundo nivel tan parecido al de la hiperinflación, que es el de una ruta también contenida de evolución de los acontecimientos. Y el tercero, que creo que más se ha ocurrido y ha decantado en estos periodos, es que el caso venezolano es un caso ya inmerso en el escenario internacional. Es un problema absolutamente internacionalizado. Ya no solamente los países miramos lo que pasa en Venezuela por un efecto de espejo, sino que ya el tema es la consecuencia de la eventual guerra civil en Venezuela. Todo el mundo estamos preocupados. Es un tema de contagio, es un tema ya no tiene que ver solamente con los errores o no errores, sino es un tema de equilibrio regional. Un conflicto armado en Venezuela. ¿Y los tiros, exactamente, los tiros se escucharán ya mismo? Bueno, el momento en que ya no haya un pan para comprar en ninguna tienda. Un lado es el lado de la explosión social, ¿no? Yo creo que el caso de Venezuela ahora es un caso más bien, no es tan parecido al Caracazo. El caso del Caracazo fue un caso de caída súbita en la pobreza de un amplísimo segmento de la sociedad, que no hizo de los venezolanos los más pobres, pero sí los que más rápidamente se empobrecieron. Y consiguientemente esto llevó a una explosión social muy fuerte en otro contexto latinoamericano. Los trabajadores los que protagonizaron. Y claro, estuve ahí. Y Chávez fue quien aprovechó en la cresta de la ola este tema, ¿no es cierto? Junto al deterioro de nuestros partidos, que efectivamente se había deteriorado el nivel en cual llegó con Carlos Andrés. El tema ahora es otro. Yo creo que el tema ahora es ya más bien de una especie de pobreza crónica, que la pobreza crónica sabe resistir, y de hecho está resistiendo. El tema es que un rato el procesamiento de estos conflictos no va a ser a través de pequeños paliativos, sino a través del enfrentamiento entre las partes, y que va a tener un reflejo militar. Si esto es así, es un tema que preocupará fundamentalmente a Brasil. Tú sabes que Brasil es un país que no deja que la sangre fluya por los ríos hacia sus cauces. Significa que ellos son muy rígidos en detener ese conflicto. Es evidente que una conflagración armada en Venezuela contagiará a evidentes preocupaciones de Colombia. Colombia no puede permitir una conflagración de ese estilo. Y Ecuador quedará metido en el tema en el cual ha estado ese trato, que yo encuentro absolutamente imprudente al presidente Correa al respaldar tan abiertamente a Venezuela y a Bolivia. Sería bonito también que un rato trates del tema boliviano de la elección que va a haber el fin de año, en que el presidente de pronto defiende el acto más flagrante de inmoralidad que se ha dado en América Latina. Este hecho de que haber entregado $580 millones en contratos a su amante y madre de su hijo, y decir que no la ha visto y presentarle fotos que la ha visto hace 15 días, eso es dramático, ¿no? Es dramático. Lo dramático no es lo que haga Morales, a mí me importa muy poco lo que haga, es que el presidente Correa lo defienda. Entonces estamos frente a un tema muy importante para Ecuador. No solo aquí Ecuador seguramente no nos llegará ese hilo de sangre, pero sí nos llegará las repercusiones de un apoyo tan irrestricto como el presidente Correa ha dado a Venezuela. Doctor Francisco Rocha, le quiero hacer escuchar lo dicho por Henry Ramos Aliuf, el presidente de la Asamblea Venezolana. Y después de eso, que tenga la bondad de más o menos configurar un análisis de qué le está ocurriendo al presidente Maduro. Ahora sí, en exacto, como decimos. Vamos a ver, el presidente de la Asamblea decía ayer, en el marco del debate para la ley de amnistía y reconciliación nacional, él se ha hecho una promesa. Usted se va, señor Maduro, con todas las de ley, democráticamente, siempre le repite aquello, democráticamente, respetando lo que señala la Constitución Política de Venezuela. Este gobierno en su agonía, solo sostenido por el alto mando militar y por el mal llamado Tribunal Supremo de Justicia, no podrá seguirse sosteniendo de espaldas a la realidad nacional
ni que metan presos, ni que amenacen con fusiles, ni que atropellen, ni que chantajeen, ni que sigan delinquiendo. No nos van a docenar y van a salir del poder de manera democrática, constitucional, pacífica, electoral, porque ustedes han causado una enorme desgracia en Venezuela. Ustedes saben la procesión que tienen por dentro. 3 grupos militares conspirando adentro y 4 grupos en el PSV cayéndose a cuchillo y forzando la renuncia de Nicolás Maduro. Eso lo saben ustedes. Delgado, tú estás muerto. A ti te rasparon y te dejaron nada más 4 miembros de la Dirección Nacional. Te pasaron la planadora a ti. Exa FM. Ajá, es la berraquera de Don Henry. Valiente el hombre, valiente. Sí, tenga la bondad, doctor Rocha. Gracias, Gonzalo, un saludo a Luis y un gusto conocer a Santiago Bucarán Villasís. Bueno, Gonzalo, estos son los, digamos, los coletazos de un mal manejo y de un haber creído que eran intocables. Lo que se dice en lo popular, ¿no? Un golpe dado, ni Dios quitado. Ramos acaba de dar un golpe y ni Dios dado lo va a resistir. ¿Por qué? Estás Ramos, muerto, le dijo. sí. Yo no les quise hacer oír aquello. Ramos, Diosdado, estás muerto. Así le Ramos dijo. tiene una formación política, sabe lo que ha sido luchar en partidos políticos, sabe lo que ha sido luchar para frenar golpes de Estado, sabe lo que ha sido luchar estos años con Chávez y con Maduro, pero Los sobre conoce. todo con Diosdado Cabello. Sí. Y entonces ahora le describe ya cómo está la radiografía de del poder que le va quedando a Diosdado Cabello. Y ahí van a sumarse otros problemas, como los que los norteamericanos están insistiendo en vincular al presidente de la Asamblea Venezolana, al expresidente de la Asamblea Venezolana. Entonces, la situación descrita económicamente, la visión de Luis, que siempre como catedrático es muy clara, precisa, de las Fuerzas Armadas y del momento político, nos lleva a una cosa, al cansancio de los venezolanos. Hasta el paraíso cansa, suelen decir, ¿no es cierto? Y si el paraíso es lo que es Venezuela, o lo que es la Cuba después de casi 60 años, hay gente que comienza a decir, a ver, el paraíso desde principios de esto, esto no era lo que me vendieron, ¿no es cierto? Y entonces comienzan a replantearse. Este es un momento difícil, Luis lo ha dicho, para América Latina, porque ya no es un problema de Venezuela, porque va a afectar a Colombia, va a afectar al Brasil, nos afecta a los ecuatorianos, porque tenemos venezolanos aquí, afecta al Perú, porque al igual que los ecuatorianos están intentando cobrar las cosas que le han vendido a Venezuela todavía, ¿no es cierto? Entonces, este es un panorama en donde si de la parte económica decimos, Gonzalo, que de 25 o de 20 centavos pasan a 100, o sea, a un bolívar. La gasolina lo que va a provocar es una presión inflacionaria, pero ninguna recaudación, pues. Así es. Porque Así es, ninguna claro. recaudación. Pero claro, cuando dice la inflación del 181%, Gonzalo, 181%, ¿de qué? Del dólar que tiene el Banco Central venezolano, del dólar que tienen los exportadores, del dólar que tienen los que han logrado conseguir algo o vienen acá en buses y sacan en la tarjeta de crédito. ¿De qué dólar? Vea, la verdad es que están en una situación que no sirve en cambio para los ecuatorianos para decir, vean, no esperemos llegar a estas circunstancias. El discurso de la prosperidad, solo visto desde el escritorio donde hay salarios gruesos y que sostienen una canasta de ellos, no del resto, no es fácil sostenerlo en momentos de dificultades políticas. ¿Qué hemos de esperar de Venezuela? Yo diría esperar una salida democrática y constitucional, como lo ha dicho el presidente de la Asamblea. Más, ¿no? Que de qué dependería, ¿cómo sería el juego? Tienen ellos previsto en la Constitución, Gonzalo, un tratamiento en la Asamblea Nacional. Y en esa Asamblea se puede presentar
y pueden dar por terminado el periodo, no solo constitucionalmente por las circunstancias en las que están, sino porque tienen atribuciones, y esa salida democrática sí es posible. Ahora, ahí van a haber gentes que van a defender, pues. Nunca más volverán a tener lo que han tenido, Gonzalo. Esa es la tragedia de estos grupos que han llegado con hambre al poder, es el poder por el poder. Yo le preguntaba a Luis afuera, cuando estábamos, decía yo, qué difícil ha sido que, por más buenos que sean, se queden más de 8 años en el poder. ¿Por qué no sentirán ellos mismos la necesidad de oxigenar para poder generar una democracia activa, viva, que vaya generando, hasta para que ellos puedan reinventarse y seguir? Pues no. Entonces Luis con razón decía, es que ya no es la estructura, el proyecto, es el poder por el poder. Y cuánta razón tiene, no solo por sus estudios, sino por la visión que tiene él. Es el poder por el poder. Y yo creo que es esto que nos tiene que hacer meditar en esta Venezuela que otrora los ecuatorianos iban permítame decir, en Panamericana, ¿no es cierto? Y en Bolivariana salían Así de la era. 10 de agosto y Colón para encontrarse ahí en el cerro del centro de Caracas para ver trabajo y mandar bolívares a Manabí, a lo que ahora es Creo la que provincia de hacían Los como 15 Ángeles. días, ¿no? Alguna cosa Se así. hacía 3 días y medio. Y yo hice un viaje así también para fue a buscar siguiendo, trabajo. no a buscar trabajo, Gonzalo, siguiéndoles a los que buscaban Ahí está. trabajo. Nunca me gustó salir a buscar trabajo fuera, si no ya me habría ido hace tiempo. Pero Gonzalo, me acuerdo que y era Francisco Huerta, el embajador. Sí, Pancho. Era el embajador. Y recibía con mucho llegamos, cariño a sí, los y ecuatorianos. llegamos siguiendo este tramo y cuando había dificultades y había que ir digamos, en un convoy para cruzar la parte de Colombia. Llegamos a San Cristóbal y en Cúcuta, que es la ciudad que está al frente, había un hotel que debe seguir habiendo, se llama República del Ecuador, Vea eso. en donde el bus, cuando ya salía de ese hotel, Gonzalo, quedamos de los 48 que íbamos como 8. ¿Qué pasó con el resto? Habían cruzado toda la noche, mientras nosotros descansamos, habían cruzado a San Cristóbal por la quebrada que hay, por donde hemos visto pasar ahora de regreso Ahora, a los sí. colombianos saliendo de Venezuela. Perdón esta Digresión. no sé si anécdota, pero sí una digresión del tema. Porque entonces esos ecuatorianos que están ahí y que han estado votando, cuando usted vuelve a conversar a los que les entrevistamos de cómo pusieron panaderías, de cómo... He vuelto a tener contacto con ellos ya a los más de 20 años. Y realmente... Un poquito más a decir. Sí, mucho más de 20 años. Y decíamos, oigan, dicen, la verdad es que de esa Venezuela espectacular donde podíamos mandar bolívares, créanme, me decía una señora que es además odontóloga ya, estoy viviendo de los bolívares que mandé antes a Ecuador. Entonces, eso esperamos que no nos pase al resto, Gonzalo. Y perdón que me... Como una medida que traerá más inflación, justamente, traerá más escasez, agudizará la crisis económica que vive la nación hermana de Venezuela, ven los expertos de todo el mundo el anuncio que formuló ayer Nicolás Maduro de aumentar el precio de la gasolina, devaluar la moneda. Los ciudadanos están rechazando los anuncios de la administración chavista y aseguran que los dejan en peores condiciones. Y ahora todo el mundo reacciona en contra del chavismo. Este jueves los venezolanos amanecieron más pobres que nunca. El precio de la gasolina fue aumentado en más de 6.000%, lo que traerá más inflación y un aumento en los pocos productos que se consiguen. El salario mínimo aumentó 20%, es decir, $11 mensuales, un sueldo humillante para los ciudadanos. Tenemos que elegir entre las 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena. O desayunamos, almorzamos o cenamos. Eso es todo. ¿Los venezolanos no están haciendo las 3 comidas? No. Por lo menos los que están alrededor mío, no. Se sortean las comidas. ¿Cómo, señora? Comente. A veces eligen nada más la de la noche para acostarse con el estómago lleno. Y harina, fuerza de harina.
Si no comemos pasta, comemos agua de pasta. Otros consideran que es una injusticia y una violación a la Constitución mantener al ciudadano común en largas filas, mientras quienes gobiernan se enriquecen con el dinero del pueblo. Es imposible que nosotros trabajamos, amanecemos, y ellos no hacen nada de eso, y nosotros somos los que tenemos que hacer cola. Aquí no se ven militares haciendo cola, ¿ustedes lo ven? Ah, bueno, entonces, porque ellos no pasen cola. Para los especialistas, hasta ahora no hay una política antiinflacionaria y nada que indique que la economía va a crecer o que va a generar más dólares. Al contrario, los desequilibrios se van a profundizar. Ya que ahora vamos a tener dos tasas de cambio, una tasa de 10 bolívares que se llama protegido, un dólar protegido, no sabemos a quién están protegiendo, y una tasa de 200 a partir de la cual va a fluctuar. Es como la cuarta vez que nos dicen que una tasa va a fluctuar. Aquí la pregunta es, ¿realmente la van a dejar fluctuar? Yo estoy convencido que no, que les va a dar miedo cuando empiece a subir y la van a dejar igual fija, como ha pasado con el SICAD, como pasó con el CIMADI, como pasó con todos los sistemas cambiarios que hemos tenido. El pueblo está claro en lo necesario del aumento de la gasolina. Algunos consideran que antes debieron revisar los acuerdos con algunos países del Caribe a quienes se les regala el petróleo. Exa FM. Sí, las reformas al sistema alimentario estaban anunciando hasta anoche. Este economista en Bucarán, una de las frases más llamativas de las 4 horas de alocución del presidente Maduro fue esta: el abasto bicentenario se pudrió. El abasto bicentenario se pudrió. Es una creación del presidente Chávez, debemos recordar. Entonces Maduro se refiere a una de las redes principales de supermercados del Estado que fundó el extinto mandatario venezolano. Las autoridades han arrestado esta semana a medio centenar de funcionarios del tal abasto bicentenario, que presuntamente estaban envueltos en una red de corrupción que aprovechaba el acceso a bienes de precios regulados. Para reestructurar el sistema de distribución y venta del Estado, Maduro anunció la creación de una corporación dedicada al tema y la intervención de las otras redes de mercados estatales. Bueno, el aumento de los salarios también brilló ayer como una esperanza, pero la propia gente casi que les piden de rodillas que no les aumenten los salarios, porque el impacto inflacionario va a ser más castigo que el aliciente de que le... Esto explíquenos, si es tan amable. Estamos, señoras y señores, con Santiago Bucarán Villasís, el director ejecutivo de la Universidad San Francisco de Quito, sección importante de investigaciones económicas de la San Francisco. Tenga la bondad, economista. Con respecto justamente al abasto de alimentos, hay que poner las cosas claras. Voy a ser un poco académico en esto. En economía nosotros consideramos el hecho de que lo que hay que manejar no solo son los incentivos de las personas, los incentivos y las expectativas de las personas. Decir que ellos que no era fácilmente predecible de que iba a haber corrupción en el sistema de abastos de alimentos de Venezuela, con esto de los bachaqueros, que son personas que consiguen los alimentos a un menor precio y luego van al mercado negro a venderlo a un alto precio, es totalmente absurdo. Porque los incentivos en Venezuela están totalmente distorsionados con la existencia de muchos mercados negros. Mercado negro, desde mercado negro de leche, de mercado negro de harina, mercado negro de dólares. Hay toda una gran cantidad de mercados negros en donde los beneficios son sumamente altos, los rendimientos son sumamente altos. De ahí que los incentivos quedan totalmente distorsionados para cualquier funcionario público de nivel medio o bajo, en donde sus ingresos ya de por sí, como los demás venezolanos, ven que día a día se están licuando. Entonces, tienes funcionarios que sus sueldos se licúan. Tienes un sistema restrictivo en lo que es la distribución de alimentos, que genera un mercado negro. Lo más lógico es esperar que se generen estas cadenas de corrupción, y son generadas por la misma supervivencia. Entonces, decir que no se iba a generar y que ellos recién se sorprenden es absurdo, porque al final del día el gran problema es justamente esto, todas las restricciones que se han impuesto al comercio y a la producción, en gran medida con el control de precios. No reconocer que los precios deben ajustarse de una forma adecuada con la oferta y la demanda es criminal. Y
Y de nuevo, volvemos a un dicho que muchos hemos conocido: de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Esas buenas intenciones, que son mantener precios bajos para que los pobres accedan a los bienes, se terminan convirtiendo en una afectación a esos mismos pobres en el momento de que se genera una escasez, y al generarse una escasez se genera un mercado paralelo, y al final del día son ellos los que menos van a poder tener acceso justamente a los bienes, como decían en el testimonial que usted pasó, porque al final de cuentas son la gente que tiene más dinero, más contactos, está mucho más cercano al poder político, los que van a poder consumir aquellos bienes que están escasos. Entonces, esa intención de proteger a los pobres, que en gran medida son intenciones sumamente demagógicas, porque poco o nada toman en cuenta el bienestar de la sociedad, sino el bienestar del partido político y de la iniciativa política, en este caso el chavismo. El eminente desenlace es el colapso. Ahora, justamente, ahora que están dos expertos en temas políticos, yo tengo dos preguntas que me rondan en la cabeza. Primero, en Venezuela se dice que la oposición no fue la que ganó, que fue Maduro quien perdió, por una decepción de que Maduro había traicionado los principios impuestos por Chávez. Entonces, puede darse el caso de que, pese a que Maduro y Diosdado se vayan, la gente todavía siga apelando al chavismo o esperando justamente el chavismo por esa impresión o ese espejismo de la bonanza, que realmente era una bonanza en gran medida por exceso de recursos y no por un buen manejo, económico. Y el otro es que hasta qué punto no ha explotado Venezuela, porque Venezuela vive dos realidades: vive Caracas, y como dicen los caraqueños, una cosa es Caracas y lo demás es monte. Entonces la realidad fuera de Caracas es muy diferente, donde hay escasez de agua y escasez de transporte, pero en Caracas todavía la realidad es otra. O sea, todavía se puede obtener ciertas cosas, todavía no hay escasez de agua, no hay esa escasez excesiva de electricidad. Sí hay escasez de electricidad, pero no hay como en otras partes, en Zulia, por ejemplo, donde tienes apagones que duran 4 o 5 días. Entonces, ¿hasta qué punto esa diferencia entre Caracas y los demás, y hasta qué punto el hecho de que todavía esperan un Chávez que retoma el chavismo puede ser un impedimento? Porque al final de cuentas lo que yo creo es que Venezuela e incluso Ecuador puede recuperar la senda de crecimiento en el momento de que hagamos un diálogo nacional, pero no un diálogo nacional político, sino un diálogo nacional en el cual restablezcamos el nuevo rol del Estado, que el nuevo rol del Estado al final de cuentas es el rol que siempre debió haber tenido, que es un rol de regular y de mantener que el flujo o la comunicación, la comunicación entre los agentes, que son los hogares y las empresas, se mantenga de la manera más fluida posible, y esto se ve a través de un sistema de precios sanos. Pero construyendo un nuevo modelo que nos agrupe a todos, claro. Un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de país. Sí, ahora eso es importante. Claro, es muy importante. Ahora, Venezuela también ha tenido problemas. De hecho, toda Latinoamérica ha tenido un gran problema, y es el problema de la desigualdad. Esta desigualdad generó un caldo de cultivo para que vengan estos líderes mesiánicos, estos caudillistas, a apropiarse de eso, y luego a generar un modelo no económico, un modelo político sustentado en una economía clientelista. Voy a salir un poco del tema, pero está dentro del tema. Algo que escuchaba ayer al presidente Correa es que él decía que hablaba de nuevo sobre el ahorro. Siempre hay este ataque sobre el ahorro, y decir que cómo es posible de que nosotros al tener dinero, si tienes dinero, tú puedes dejar de pagar alquiler y comenzar a comprar tu casa. Eso está bien, pero el problema de Ecuador es que es uno más, hay que ir un paso más allá. El problema es que no está mal comprar una casa. No está mal comprar una casa, pero lo que está mal es que comprar una casa que no está adecuada a tu realidad económica y financiera. El problema no es comprar la casa, el problema es que compras una mansión. Ese es el gran problema. El problema no es comprar un carro, el problema es comprar un Mercedes cuando realmente después de unos años no lo vas a poder pagar, no lo vas a poder mantener. Y ese fue el gran problema de estos países. El problema, y debe quedar muy claro, especialmente para ciertas tendencias derechistas que pueden aparecer, llamemos derechistas, porque ese es el nombre que se utiliza en Latinoamérica, en donde dicen el problema fue ayudar o reducir la pobreza y la desigualdad. No, ese no fue el problema, eso era necesario, y es necesario seguir haciéndolo. El problema es hacerlo sin considerar
los límites que tenía la economía y que había un límite y ese límite estaba dado por justamente la probabilidad la probabilidad de producir cosas que no sean petróleo y nuestra dependencia con el mismo. Entonces el problema no es ayudar a los pobres, no es reducir la desigualdad, el problema es cómo se lo hizo. Así que entonces, volviendo a la analogía del doctor Correa, el problema no era comprar una casa, sino no tener conciencia de cuáles eran nuestros límites financieros y económicos, y compramos una mansión y ahora no podemos pagar las cuotas. ¿Qué nos quiere decir, Luis? Yo creo que has tocado muchos temas, Santiago. Yo creo que el primer tema venezolano yo creo que es uno que a veces lo deformamos, el tema de la confianza en economía y en política. A veces el tema de la confianza suele radicar simplemente en los empresarios para invertir, se suele mirar eso. Pero también la confianza fundamentalmente es de todos los agentes económicos, sociales y políticos. Si tú no confías en la representación, si tú no confías en las instituciones, si tú no confías en los procesos, si tú no confías en las metas que están cumpliéndose en un país, finalmente lo que tienes es un proceso en el cual la desconfianza tiene efectos económicos, efectos políticos, multiplicadores tremendos. Es decir, no solamente el problema es que tú desconfíes un poco y esto tiene efecto 1, sino que la desconfianza tiene un efecto geométrico inmediato. Y en política eso es importantísimo. Es algebraica el crecimiento de sus efectos, ¿no es verdad? Entonces, ese primer elemento que creo importante que está ocurriendo, ¿no es cierto? El segundo es, hay momentos en los cuales los procesos ya no tienen salida concertada. Ese es un drama. Es un drama. O sea, cuando tú entras en un fenómeno de violencia, entras en un fenómeno de incontención económica, de incontención política, la concertación ya no tiene lugar. Y eso es dramático, porque estamos viéndolo en todos los procesos mundiales en los cuales hay enfrentamientos armados. En el momento que tú pasas un límite, ese límite es irrecuperable. Y creo que ese es un problema que puede existir en el caso venezolano fuertemente. Y obviamente... O sea, hay peligro de bala y peligro de bala, ¿no? Sin ninguna duda hay un peligro enorme, porque además los mecanismos institucionales no están respetándose. El Parlamento venezolano emite jurídicamente una serie de medidas y claro, la respuesta política... muñeca, el presidente de la Asamblea lo ha ido soltando no de golpe, ¿no? Ha ido graduando las cosas. Pero la cosa está clara, el futuro está claro. El objetivo del Parlamento es prescindir dentro de mecanismos institucionales del presidente Maduro. No hay alternativa de una segunda alternativa. Está claro que se acumulan al interior de América Latina fuertes sesgos de temor de lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo diría no hay unanimidad, pero sí una gran mayoría de países de América Latina que ven con honda preocupación lo que ocurre. No digo que van a intervenir, no digo que van a hacer acciones, pero ven con hondísima preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela y su efecto energético en toda América del Sur. Es no solamente el principal reserva de petróleo del mundo, sino que además de un efecto energético de las cadenas energéticas de América Latina enormemente grande, que es preocupante para todos. Y luego de eso tú tienes, ¿no es cierto? Evidentemente Venezuela es un país vinculado con otras correlaciones de fuerzas. La relación íntima entre Venezuela y Cuba es una relación que va a terminar quebrándose en determinados momentos, ¿no es cierto? Ahora, leyendo las preguntas de Santiago, creo que el tema de buscar indefinidamente a un populista, sí, es probable, la gente busca hay veces, pero el tema del populismo es un tema de amor-odio. Cuando el populista es una relación no racional, sino de cercanía sentimental. Y cuando odias, no vuelves a lo mismo, al menos en lo inmediato. Reiteras después de un tiempo, te bajas de ese carrusel, te alejas un poco y vuelves a subirte después porque te llama la atención. Yo creo que en el caso venezolano está un poco ocurriendo eso. Es más bien la gente se baja del carrusel del populismo, pero evidentemente las expectativas creadas en estos periodos de auge son extraordinarias. El tema dramático, yo creo que de América Latina en general, es que un periodo de auge como el que hemos pasado, no volveremos a tenerlos en un periodo, en décadas. Es decir, esos 50 años que ha tenido América Latina, no vamos a tenerlos en décadas. Y eso implica, yo no voy a ver ya qué pasa con la prosperidad. No vamos a ver. Pero sin embargo, creo que ellos van a tener el problema de que van a tener un periodo muy largo, el ciclo económico se hace tomar como un ciclo político muy complejo. Y la complejidad puede ser... Una vejez muy
muy terrible para Pancho y Santiago, ¿no? Yo creo que el tema ahí es de que de pronto, no creo que los fantasmas de la dictadura vengan, pero sí de nuevas formas de autoritarismo, entre comillas, democrático. Lo estrenado en América Latina es un endurecimiento monstruoso de formas de ejercicio autoritario y despótico, casi totalitario en democracia. Hay una vieja categoría de Hannah Arendt que habla de democracia totalitaria, que habría que explorarla porque algo de eso está pasando en América Latina y son ellos los que van a tener que soportar eso. Abusando de nuestra amistad, Francisco, permítame, pero tengo que cumplir con la ley y nos piden